En el día de mi 68º cumpleaños, desperté antes de que saliera el sol, como siempre lo hago desde hace años. Preparé el café, arreglé toda la casa y me quedé esperando. Esperé que sonara el teléfono, esperé un mensaje, esperé que mi único hijo Francisco recordara que ese día, hace 68 años, yo nací. A las 8 de la mañana, a las 10, al mediodía, nada. Ni siquiera un feliz cumpleaños mamá llegó hasta mí. Durante toda la tarde me quedé sentada en el sillón de la sala, mirando el teléfono mudo. Mi corazón se apretaba cada vez que escuchaba pasos en la calle, pensando que podría ser Francisco viniendo a visitarme. Lupita, mi nieta, fue la única que me llamó de madrugada para felicitarme, pero después me contó que estaba castigada y no podría salir a verme. A las 6 de la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, comencé a aceptar que mi propio hijo había olvidado completamente mi cumpleaños. Pero a las 8 de la noche, el teléfono finalmente sonó. Era Francisco, y mi corazón se disparó de alegría. Había recordado. Pero cuando contesté, sus primeras palabras no fueron «Feliz cumpleaños, mamá» o «Perdón por el retraso». Fueron «Mamá, necesito que me preste 3,000 pesos para un viaje que Carmen quiere hacer con doña Esperanza. Es urgente. Ya compraron los boletos». En ese momento, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, pero como siempre, le dije que sí. Pero lo que él no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de la sala, recordando todos los cumpleaños que preparé para Francisco cuando era niño, las fiestas que organicé, los pasteles que hice, los regalos que compré incluso cuando el dinero estaba apretado. Recordé cómo mi difunto esposo José siempre se aseguraba de despertarme con flores en el día de mi cumpleaños, susurrando «Feliz cumpleaños, mi amor», en mi oído. Ahora, viuda hace 5 años, no tenía ni eso. Durante la noche no pude dormir. Me quedé repasando todas las veces que Francisco me buscó en los últimos meses, siempre para pedir dinero, siempre con prisa, siempre tratando nuestros encuentros como una obligación molesta. Carmen nunca me saludaba bien, y cuando descubrí que estaba planeando un viaje con su propia madre usando el dinero que yo prestaría, una tristeza profunda se apoderó de mi pecho. Me di cuenta de que me había convertido en solo una fuente de recursos para ellos, no en una madre o abuela querida. Temprano por la mañana, llamé al padre Miguel, como hago siempre que mi corazón está pesado. Le conté sobre el cumpleaños olvidado y la petición de dinero en la misma llamada. Se quedó en silencio por un momento y después dijo: «María Guadalupe, a veces Dios permite que pasemos por situaciones dolorosas para mostrarnos nuestra verdadera fuerza interior». Sus palabras resonaron en mí todo el día, y en ese momento, algo dentro de mí finalmente despertó. Los recuerdos de mi matrimonio con José comenzaron a llegar como olas. Él era un hombre trabajador, carpintero de oficio, que llegaba a casa todos los días con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa para mí. Recordé cómo me cortejó durante meses antes de pedirme matrimonio, cómo me traía flores del jardín de su madre, cómo me prometió que me haría la mujer más feliz del mundo. Y cumplió esa promesa durante 38 años. Francisco nació después de 3 años de matrimonio. Fue un bebé hermoso, de ojos grandes y sonrisa fácil. José y yo lo criamos con tanto amor, tanto cuidado. Le dimos todo lo que pudimos: educación, valores, oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Cuando José murió hace 5 años de un infarto repentino, Francisco me consoló. Me dijo que nunca estaría sola, que él se haría cargo de mí. Pero poco a poco, esas promesas se fueron desvaneciendo. Al principio, después de la muerte de José, Francisco venía a visitarme todas las semanas. Traía a Carmen y a Lupita, cenábamos juntos, hablábamos de la vida. Pero gradualmente, las visitas se volvieron más espaciadas, más breves, más funcionales. Francisco empezó a verme como una responsabilidad más que como su madre. Carmen nunca ocultó su incomodidad conmigo. Siempre encontraba excusas para acortar las visitas. Recordé la primera vez que Francisco me pidió dinero prestado. Fue hace 2 años. Necesitaba ayuda para el enganche de un auto nuevo. Por supuesto, le dije que sí inmediatamente. Era mi hijo,
Y José siempre me enseñó que la familia se ayuda sin condiciones. Pero después vinieron más peticiones. Para arreglar la casa, para las vacaciones de Carmen, para los gastos escolares de Lupita, para emergencias que parecían surgir cada mes. Nunca me pagó de vuelta ninguno de esos préstamos. Al principio, yo no me atrevía a preguntar. Después, cuando mencionaba el tema discretamente, Francisco siempre tenía una explicación. El trabajo estaba difícil, tenían gastos inesperados, me pagaría el próximo mes. Carmen ni siquiera fingía interés en el tema, como si mi dinero fuera un derecho que tenían, no un favor que yo les hacía. La relación con Carmen siempre fue complicada. Desde el noviazgo con Francisco, ella mantuvo una distancia fría conmigo. Yo traté de ganarme su cariño de todas las formas posibles. Cocinaba sus platillos favoritos cuando venían a visitar, le compraba regalos en su cumpleaños, cuidaba a Lupita cuando necesitaban salir, pero nada parecía funcionar. Carmen me veía como una suegra entrometida, aunque yo siempre traté de respetar su espacio y su relación con mi hijo. La situación empeoró cuando Carmen comenzó a traer a doña Esperanza a nuestras reuniones familiares. La madre de Carmen tenía una forma sutil pero constante de hacerme sentir inferior. Comentaba sobre lo modernos que eran los métodos de crianza actuales, comparados con los viejos tiempos. Hablaba de lo importante que era que las parejas jóvenes tuvieran independencia de los suegros, siempre con una sonrisa dulce, pero con palabras que me llegaban como pequeñas puñaladas al corazón. Francisco nunca defendía mi posición en esos intercambios. Se quedaba callado, incómodo, pero nunca me apoyaba. Cuando yo trataba de hablar con él sobre estos temas después, él minimizaba la situación. Decía que yo era muy sensible, que doña Esperanza no tenía malas intenciones. Gradualmente, comencé a sentirme como una extraña en mi propia familia. Lupita era mi único consuelo. Mi nieta de 16 años siempre mantuvo una relación cariñosa conmigo, a pesar de la frialdad de su madre. Veía en sus ojos el mismo brillo que tenía Francisco cuando era niño. Pero incluso con Lupita, Carmen empezó a poner límites. Decía que la niña tenía que concentrarse en sus estudios, que no podía perder tiempo visitando a la abuela cada fin de semana. Los cumpleaños se habían vuelto particularmente dolorosos. Desde la muerte de José, ya no había celebraciones especiales para mí. Francisco me llamaba, a veces me visitaba brevemente, pero ya no había pasteles ni reuniones familiares. El año pasado, ni siquiera me llamó el día exacto, sino 3 días después, disculpándose porque había estado muy ocupado en el trabajo. Pero este año fue diferente. Este año, el olvido completo de mi cumpleaños, seguido inmediatamente por una petición de dinero, me mostró con cruel claridad en qué me había convertido para mi propia familia. No era María Guadalupe, la mujer que había sacrificado sus sueños para criar a su hijo. No era la viuda que luchó por mantener la dignidad después de perder al amor de su vida. Era simplemente una fuente de recursos financieros, una molestia que ocasionalmente podía ser útil. La petición de 3,000 pesos para el viaje de Carmen y doña Esperanza fue la gota que derramó el vaso. No solo habían olvidado mi cumpleaños, sino que querían que yo financiara un viaje de placer para las 2 mujeres que más me habían hecho sentir invisible en mi propia familia. La ironía era demasiado cruel para ignorarla. Esa noche, después de hablar con el padre Miguel, comencé a reflexionar sobre mi vida de una manera que no había hecho en años. ¿Cuándo había dejado de valorarme a mí misma? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como un inconveniente en lugar de como la matriarca de la familia? ¿Cuándo había permitido que mi amor de madre se convirtiera en una transacción financiera? José siempre me decía que yo era una mujer fuerte, que tenía un corazón noble, pero también una columna vertebral de acero. Lupe, me decía usando mi apodo cariñoso, tú puedes con todo lo que la vida te ponga enfrente. Después de su muerte, había olvidado esas palabras. Había permitido que el dolor y la soledad me convirtieran en una versión disminuida de mí misma. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, recordando el sonido indiferente de la voz de Francisco cuando me pidió dinero en mi cumpleaños olvidado, sentí que algo se movía dentro de mí. Era como si hubiera estado dormida durante 5 años y finalmente estuviera despertando. Era como si la María Guadalupe real, la que José había amado y respetado, estuviera volviendo a la vida después de un largo letargo.
Los siguientes días pasaron en una extraña calma. Francisco me llamó 2 veces más, preguntando cuándo tendría listo el dinero para el viaje. Su tono era cada vez más impaciente, como si yo estuviera tardando intencionalmente en cumplir una obligación obvia. No le mencioné que había sido mi cumpleaños cuando me pidió el dinero. No le recordé que ni él ni su esposa se habían molestado en felicitarme. Simplemente le dije que necesitaba unos días para organizarme. Mientras tanto, comencé a hacer cosas que no había hecho en años. Fui al banco y revisé cuidadosamente mis estados de cuenta. Calculé exactamente cuánto dinero había prestado a Francisco en los últimos 2 años. La cantidad me sorprendió. Casi 20,000 pesos que nunca me habían devuelto. Dinero que provenía de mi modesta pensión y de los ahorros que José y yo habíamos acumulado durante años de trabajo duro. También revisé mi testamento. Estaba desactualizado, redactado poco después de la muerte de José, cuando yo todavía creía que Francisco sería el hijo cariñoso que me cuidaría en mis años dorados. Ahora, leyendo las provisiones que había hecho para él y su familia, me sentía como si estuviera leyendo el documento de una extraña, una mujer ingenua que había confundido el amor maternal con la complacencia ciega. Llamé a Lupita un miércoles por la tarde. Era la única conversación que había tenido en días que me llenaba de alegría genuina. Mi nieta me contó sobre sus clases, sus amigas, sus planes para el futuro. Cuando me preguntó cómo había estado, casi le cuento sobre el cumpleaños olvidado y la petición de dinero, pero me detuve. No quería cargar a una niña de 16 años con los problemas de los adultos. Pero Lupita, con esa intuición que a veces tienen los jóvenes, percibió que algo estaba diferente. «Abuelita», me dijo, «¿estás bien? Te escuchas distinta». Le aseguré que estaba bien, solo un poco cansada. Pero después de colgar, me di cuenta de que sí estaba diferente. Por primera vez en años, estaba comenzando a pensar por mí misma en lugar de solo reaccionar a las demandas de otros. El viernes por la tarde, Francisco llegó a mi casa sin avisar. Era raro que viniera entre semana, y su expresión era de irritación apenas contenida. «Mamá», me dijo sin siquiera saludarme adecuadamente, «necesito el dinero hoy. Carmen ya hizo las reservas del hotel y necesitamos pagarlo antes de las 6. Me quedé sentada en mi sillón, mirándolo. Mi hijo de 42 años, parado en mi sala como si fuera mi jefe dándome órdenes. No había preguntado cómo estaba. No había notado que había perdido peso en las últimas semanas por la tristeza. No había comentado sobre las flores nuevas que había plantado en el jardín. Solo quería su dinero. «Francisco», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «siéntate, necesitamos hablar». Él miró su reloj con impaciencia. «Mamá, ahora no tengo tiempo para charlas. En serio necesito ese dinero hoy». «Siéntate», repetí, esta vez con un tono que él reconoció de su infancia, cuando yo no aceptaba discusiones. Reluctantemente, se sentó en el borde del sofá, claramente ansioso por terminar la conversación rápidamente. Yo tomé aire profundo, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían para siempre la relación entre nosotros. «Hijo», comencé, «¿sabes qué día fue el martes pasado?» Él frunció el ceño, claramente molesto por lo que consideraba una pregunta irrelevante. «No sé, mamá». «¿El 15? Fue mi cumpleaños, Francisco. Mi 68º cumpleaños». Vi cómo la realización llegó a su rostro, seguida rápidamente por una expresión defensiva. «Ay, mamá, perdón. He estado tan ocupado en el trabajo que se me olvidó completamente. Después te compenso, te lo prometo. Me llamaste esa noche». Continué como si él no hubiera hablado, pero no para felicitarme. «Me llamaste para pedirme dinero para el viaje de tu esposa y tu suegra». Francisco se movió incómodamente en su asiento. «Mira, mamá, sé que suena mal, pero en serio no me acordé de la fecha, y lo del viaje es importante para Carmen. Ha estado muy estresada y necesita unas vacaciones». «¿Y yo no necesito nada, Francisco? ¿No necesito que mi único hijo recuerde el día que nací? ¿No necesito ser tratada como algo más que un banco al que puedes recurrir cuando necesitas dinero?» Ahora él se veía genuinamente molesto. «Mamá, no seas dramática. Sabes que te quiero, pero no puedo estar pendiente de todas las fechas. Y no es justo que me hagas sentir culpable por pedir ayuda. Para eso está la familia, ¿no?» Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Para Francisco, yo existía para servir a sus necesidades.
Mi valor se medía por mi utilidad para él y su familia, los sacrificios que había hecho durante décadas, el amor incondicional que le había dado, la forma en que había puesto sus necesidades antes que las mías durante toda su vida. Nada de eso tenía peso en la balanza cuando se trataba de lo que él quería en el momento. Me levanté del sillón y fui a mi habitación. Francisco me siguió, claramente frustrado. ¿A dónde vas? Todavía no hemos terminado de hablar del dinero. Saqué mi cartera del cajón de la cómoda y conté 3,000 pesos. Francisco sonrió, creyendo que había ganado la discusión. Pero cuando regresé a la sala y le entregué el dinero, también le di algo más, una hoja de papel con números escritos con mi letra. ¿Qué es esto?, preguntó mirando el papel con confusión. Es la cuenta de todo el dinero que me has pedido prestado en los últimos 2 años. 19,700 pesos que nunca me has devuelto. Los 3,000 de hoy hacen un total de 22,700 pesos. Francisco miró los números y por primera vez en la conversación pareció realmente incómodo. Mamá, yo siempre pensé pagarte poco a poco. Francisco, le dije, recuperando mi lugar en el sillón, quiero que sepas que estos 3,000 pesos son los últimos que recibirás de mí. Y también quiero que sepas que ya no estaré disponible para peticiones, emergencias o cualquier otra cosa que puedas necesitar. Él se quedó parado en medio de la sala, sosteniendo el dinero y el papel, claramente confundido por este cambio en mi comportamiento habitual. ¿Estás enojada por lo del cumpleaños? Porque ya te dije que lo siento. No estoy enojada, hijo. Estoy despierta. Por primera vez en 5 años, estoy completamente despierta. Francisco se fue esa tarde sin entender realmente lo que había pasado. Pensó que se trataba de un berrinche temporal, una reacción emocional que pasaría en unos días. Lo que no sabía era que su madre había tomado la decisión más importante de su vida desde la muerte de su padre. Esa noche llamé al padre Miguel y le pedí que viniera a visitarme. Cuando llegó, le conté todo lo que había pasado. Él me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin juzgar, pero claramente entendiendo la gravedad de la situación. María Guadalupe, me dijo finalmente, a veces Dios nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre ser amados y ser respetados. Tú has pasado 5 años tratando de ser amada a costa de tu propio respeto. Tal vez ha llegado el momento de cambiar esa ecuación. Esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. Había pasado tantos años de mi vida tratando de ganarme el amor y la aprobación de otros, primero de mis padres, después de José, después de Francisco y su familia. Pero en algún momento, esa búsqueda de amor se había convertido en una entrega total de mi propia dignidad. Al día siguiente, comencé a hacer llamadas telefónicas que marcarían el inicio de una nueva fase de mi vida. Y Francisco muy pronto descubriría quién mandaba realmente. Los días siguientes a mi conversación con Francisco pasaron como en una neblina extraña. Por primera vez en años, no tenía la sensación de estar esperando algo, una llamada, una visita, una petición. Era como si hubiera roto una cadena invisible que me mantenía atada a las expectativas de otros. Pero con esa nueva libertad llegó también una soledad más profunda, una que me obligó a enfrentar verdades que había estado evitando durante mucho tiempo. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín que José había plantado años atrás, comencé a recordar con una claridad dolorosa cómo habían sido las cosas antes. Recordé cuando Francisco era pequeño y corría por este mismo jardín, persiguiendo mariposas y pidiéndome que le leyera cuentos bajo la sombra del nogal. En esos días, yo era el centro de su universo, la persona más importante de su vida. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo eso? La respuesta llegó como un golpe seco. Había comenzado a cambiar el día que Francisco conoció a Carmen. No inmediatamente, sino gradualmente, como una erosión lenta pero constante. Al principio, yo estaba feliz de que mi hijo hubiera encontrado el amor. Carmen era una muchacha bonita, trabajadora, de buena familia, pero desde el principio hubo algo en su manera de mirarme que me hizo sentir como si fuera un obstáculo en lugar de una bendición. Recordé la primera cena formal que organizamos para conocer mejor a Carmen. Había cocinado durante todo el día, preparando todos los platillos favoritos de Francisco: mole poblano, arroz con leche, agua de horchata hecha desde cero. Puse la mesa con mi mejor vajilla,
la que había heredado de mi madre, y me aseguré de que todo estuviera perfecto. Quería causar una buena impresión. Quería que Carmen viera cuánto amaba a mi hijo y que entendiera que ella también sería bienvenida en nuestra familia. Pero durante toda la cena, Carmen apenas probó la comida. Hacía comentarios sutiles sobre lo pesados que eran los platillos tradicionales, sobre cómo ella prefería comidas más ligeras y modernas. Cuando le pregunté sobre su familia, sus respuestas fueron cortantes, como si mis preguntas fueran una invasión a su privacidad. Francisco, completamente enamorado, no notaba la frialdad de su novia hacia mí, o si la notaba, había decidido ignorarla. José sí se dio cuenta. Esa noche, después de que Francisco y Carmen se fueron, mi marido me encontró lavando los platos en silencio, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lupe», me dijo con su voz suave, «esa muchacha va a ser un problema». Yo le repliqué que solo estaba nerviosa, que con el tiempo las cosas mejorarían. José meneó la cabeza tristemente y me abrazó. «Mi amor, hay personas que ven el amor como algo que se comparte, y hay personas que lo ven como algo que se compite. Esa muchacha ve tu amor por Francisco como una competencia que tiene que ganar». Qué sabio había sido José. Qué ciegos habíamos sido Francisco y yo. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Carmen convirtió mi relación con mi hijo en una competencia, y poco a poco fue ganando todas las batallas. Primero fueron pequeñas cosas. Francisco comenzó a pasar menos tiempo conmigo porque Carmen necesitaba que la acompañara a diferentes eventos. Después fueron las tradiciones familiares. Ya no celebrábamos Navidad en mi casa porque Carmen quería empezar sus propias tradiciones. Luego fueron las confidencias. Francisco dejó de contarme sus problemas porque Carmen decía que los problemas de pareja se resolvían entre esposos, no involucrando a las madres. Sentada en mi jardín esa mañana de sábado, me di cuenta de que había sido testigo de mi propia desaparición gradual de la vida de mi hijo. Y lo más doloroso era admitir que yo había permitido que sucediera. Cada vez que Carmen establecía un nuevo límite entre Francisco y yo, en lugar de luchar, yo me retiraba un poco más. Pensaba que estaba siendo una suegra considerada, que estaba respetando su matrimonio, pero en realidad estaba permitiendo que me borraran de la vida de la persona que más amaba en el mundo. El domingo, Francisco me llamó. Su voz tenía esa calidad tensa que yo había aprendido a reconocer cuando Carmen estaba cerca, escuchando la conversación. «Mamá», me dijo, «Carmen quiere agradecerte por el dinero del viaje. Dice que fue muy generoso de tu parte». Generoso. Como si hubiera sido una donación caritativa en lugar del sacrificio financiero de una madre que había olvidado su propio cumpleaños. «¿Cuándo se van?», le pregunté, aunque en realidad no me importaba la respuesta. «Mañana temprano. Van a estar fuera una semana». Una pausa incómoda. «Mamá, ¿estás bien? Te escuchas diferente desde el viernes». Quise gritarle que no estaba bien, que me sentía como si hubiera perdido a mi hijo mucho antes de que José muriera, que me sentía invisible en mi propia familia. Pero en lugar de eso, dije, «Estoy bien, hijo. Que tengan un buen viaje». Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Había una de la boda de Francisco y Carmen, donde yo aparecía sonriendo forzadamente, vestida con un traje azul marino que Carmen había sugerido que usara porque combinaba mejor con los colores de la boda. Había otra de cuando nació Lupita, donde yo sostenía a mi nieta recién nacida mientras Carmen me miraba con una expresión de cansancio apenas tolerante. Y había una más reciente, de las últimas Navidades que habíamos pasado juntos, donde toda la familia sonreía menos yo, que tenía esa expresión de tristeza que ya se había vuelto mi gesto habitual en las reuniones familiares. José tenía razón cuando decía que había personas que veían el amor como una competencia, pero él no había vivido lo suficiente para ver cómo terminaba esa competencia cuando una de las partes ni siquiera sabía que estaba luchando. Carmen había ganado la guerra por el corazón de Francisco sin que yo me diera cuenta de que había comenzado una batalla. El lunes por la mañana, después de que Francisco y Carmen se fueron de viaje, decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a mi hermana Rosa en el otro lado de la ciudad. Rosa era 2 años menor que yo, pero siempre había sido la más práctica de las dos.
Se había casado con un hombre bueno, había criado 4 hijos y había mantenido relaciones sólidas con todos ellos, incluso después de que se casaran y formaran sus propias familias. Cuando llegué a su casa sin avisar, Rosa me recibió con una mezcla de alegría y sorpresa. «Lupe, ¿qué haces aquí un lunes por la mañana? ¿No estás cuidando a tus nietos?». Su pregunta inocente me recordó cuán equivocada estaba mi hermana sobre mi vida actual. Hacía meses que Francisco no me pedía que cuidara a Lupita. Carmen prefería dejarla con sus amigas o con doña Esperanza. «No», le dije simplemente. «Ya no cuido a nadie». Rosa me miró más de cerca y por primera vez notó mi pérdida de peso, las ojeras bajo mis ojos, la tristeza que se había vuelto tan constante que ya ni siquiera yo la percibía. «Hermana», me dijo con ternura, «ven, vamos a tomar café y me cuentas qué está pasando». Sentadas en su cocina acogedora, rodeadas del ruido familiar de una casa donde todavía había vida y movimiento constante, le conté a Rosa toda la historia. Le hablé del cumpleaños olvidado, de los préstamos nunca devueltos, de la frialdad creciente de Carmen, de cómo me sentía como una extraña en mi propia familia. Rosa me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, Rosa suspiró profundamente. «Lupe», me dijo, «¿por qué nunca me contaste nada de esto antes?». «Porque pensé que era normal», admití. «Pensé que así era como funcionaban las familias modernas. Pensé que yo tenía que adaptarme». «Hermana, nada de lo que me estás contando es normal. Una nuera que no te respeta, un hijo que solo te busca para pedirte dinero, una familia que olvida tu cumpleaños. Eso no es amor, eso es explotación». Las palabras de Rosa fueron como una bofetada de realidad. Durante años, yo había estado justificando el comportamiento de Francisco y Carmen, encontrando excusas para su frialdad, minimizando mi propio dolor. Pero escuchar la situación desde la perspectiva de alguien que me amaba me mostró cuán torcida se había vuelto mi vida. «¿Qué debería hacer?», le pregunté a mi hermana. Rosa me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. «Lupe, tienes que decidir si quieres pasar el resto de tu vida siendo invisible en tu propia familia o si quieres recordar quién eres realmente. Porque la Lupe que yo conozco, la Lupe que crió sola a Francisco cuando José trabajaba turnos dobles, la Lupe que mantuvo a flote esta familia durante 30 años, esa Lupe no se dejaría tratar así». Esa tarde, Rosa me llevó a visitar a nuestras primas Esperanza y Dolores, quienes vivían juntas en una casa pequeña pero alegre cerca del centro. Las 3 eran viudas. Las 3 habían criado hijos que ahora tenían sus propias vidas, pero a diferencia de mí, ellas habían mantenido su independencia y su dignidad. Cuando les conté mi historia, su reacción fue inmediata y unánime. Yo había permitido que me convirtieran en un felpudo. «María Guadalupe», me dijo Esperanza con su franqueza característica, «¿tú has visto alguna vez a una madre ser tratada así por sus hijos en esta familia? ¿Has visto a alguna de nosotras prestándole dinero a nuestros hijos como si fuéramos un banco?». Tenía razón. En nuestra familia extendida, los hijos adultos respetaban a sus madres, las visitaban regularmente, les devolvían los favores. Ninguna de mis primas había sido relegada al papel de simple proveedora de recursos financieros para los caprichos de sus familias políticas. «Pero es que yo no sé cómo cambiar las cosas», admití. «Ya me acostumbré a ser tratada así, y Francisco es mi único hijo. No quiero perderlo completamente». Dolores, la más mayor de todas nosotras, me miró con una sabiduría ganada a través de 80 años de vida. «Mijita», me dijo, «cuando alguien no te valora, alejarte no es perderte a ellos. Alejarte es encontrarte a ti misma». Esa noche regresé a mi casa con la mente llena de las conversaciones del día. Por primera vez en años, había pasado un día entero hablando con personas que me veían como María Guadalupe, no como la madre de Francisco o la suegra de Carmen. Había recordado quién era antes de que mi identidad se redujera a las necesidades y expectativas de otros. El martes, decidí hacer algo que no había hecho desde la muerte de José. Fui sola al cine. Escogí una película romántica que había querido ver. Compré palomitas y un refresco. Y me senté en la sala oscura sintiéndome tanto nerviosa como emocionada. Durante 2 horas, no fui madre, no fui suegra, no fui viuda.
Era simplemente una mujer disfrutando de una película. Cuando salí del cine, me di cuenta de que había sonreído más en esas 2 horas que en los últimos 6 meses. También me di cuenta de que había olvidado por completo revisar mi teléfono durante toda la tarde. Antes, siempre estaba pendiente de posibles llamadas de Francisco, de emergencias familiares, de cualquier cosa que pudiera requerir mi atención inmediata. Pero ese día había estado presente en mi propia vida en lugar de estar esperando que otros necesitaran algo de mí. El miércoles comencé a hacer algo que había estado posponiendo durante años: organizar las pertenencias de José. Había cajas llenas de sus herramientas, su ropa, sus libros, que había guardado en el closet después de su muerte sin poder enfrentar la tarea de decidir qué hacer con ellas. Pero ahora, con una claridad mental que no había tenido en años, comencé a separar las cosas. Algunas para donar, algunas para regalar a familiares que las apreciarían, y algunas para guardar porque tenían un valor sentimental especial. Entre sus papeles encontré algo que me hizo llorar. Una carta que José había comenzado a escribirme antes de su muerte, pero que nunca había terminado. En ella me hablaba de sus planes para nuestros años de jubilación, de los viajes que quería hacer conmigo, de cómo quería que fuéramos esa pareja de abuelitos que se toman de la mano en el parque. Pero la parte que más me impactó fue cuando escribía: Lupe, mi mayor miedo no es morirme. Mi mayor miedo es que cuando yo me muera, tú te olvides de lo maravillosa que eres y permitas que otros no te valoren como te mereces. José había visto lo que yo no había querido ver: mi tendencia a minimizarme para complacer a otros. Incluso en sus últimos días, se había preocupado por mi bienestar emocional después de su partida. Y tenía razón. Después de su muerte, yo había permitido exactamente lo que él temía que pasara. El jueves, mientras limpiaba la casa, encontré una fotografía vieja que había estado guardada en un cajón durante años. Era una foto mía de cuando tenía 40 años, poco después de que Francisco se graduara de la preparatoria. En la foto, yo estaba sonriendo con una confianza que ya no reconocía en mí misma. Mis ojos brillaban con una alegría genuina. Tenía los hombros erguidos con orgullo y emanaba una energía que ahora parecía pertenecer a otra persona. Comparé esa foto con mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta tenía los hombros caídos, una sonrisa cansada y ojos que habían perdido su brillo. Era como si hubiera envejecido 20 años en los últimos 5. Pero más que el envejecimiento físico, lo que me impactó fue darme cuenta de cuánto había perdido de mi esencia, de mi alegría de vivir, de mi sentido de propósito, más allá de servir a las necesidades de otros. Esa noche llamé al padre Miguel y le pedí que viniera a cenar conmigo. Había decidido que necesitaba una perspectiva espiritual sobre lo que estaba pasando en mi vida. El padre Miguel llegó con una botella de vino tinto y una sonrisa cálida, como siempre hacía cuando venía a visitarme. Durante la cena, le conté sobre mi semana de reflexiones y descubrimientos. Le hablé de las conversaciones con Rosa y mis primas, de la película que había ido a ver sola, de la carta inconclusa de José, de la fotografía que había encontrado. El padre Miguel me escuchó con la paciencia y sabiduría que lo caracterizaban. María Guadalupe, me dijo finalmente, creo que Dios te está preparando para algo nuevo. A veces, Él permite que pasemos por periodos de desierto para que podamos apreciar el oasis cuando llegue. Tu dolor de estos años no ha sido en vano si te ha traído a este momento de claridad sobre tu propia vida. Pero padre, le dije, tengo miedo. Tengo miedo de que si cambio, si dejo de ser la persona que Francisco espera que sea, lo pierda para siempre. El padre Miguel tomó un sorbo de vino y me miró con ternura. Hija mía, ya lo has perdido. No al Francisco que criaste con amor, sino al hombre que ha permitido que su esposa lo convierta en alguien que no te valora. La pregunta no es si vas a perderlo, sino si vas a recuperarte a ti misma. Sus palabras resonaron en mí durante toda la noche. Tenía razón. El Francisco que me olvidaba en mi cumpleaños, pero me recordaba cuando necesitaba dinero, ya no era el hijo que yo había criado. En algún punto, había perdido a ese hijo y había estado aferrándome a una sombra, a una versión distorsionada de él, que solo existía cuando me necesitaba para algo.
El viernes por la mañana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé al banco y pregunté sobre las opciones para abrir una nueva cuenta de ahorros, una que solo estuviera a mi nombre y a la que nadie más tuviera acceso. También pedí información sobre cómo cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida y mi pensión. Era hora de tomar control de mis finanzas y asegurarme de que nunca más pudiera ser explotada económicamente. Después llamé a un abogado que Rosa me había recomendado. Le expliqué mi situación y le pregunté sobre mis derechos y opciones legales. Él me confirmó algo que yo ya sospechaba. Tenía derecho absoluto a decidir cómo usar mi dinero y con quién compartir mi vida. No tenía ninguna obligación legal de seguir apoyando financieramente a Francisco, especialmente considerando que él tenía un trabajo estable y era completamente capaz de mantenerse a sí mismo y a su familia. Esa tarde, cuando Francisco y Carmen regresaron de su viaje, Francisco me llamó para contarme sobre las vacaciones. Su voz sonaba relajada y feliz. Claramente había disfrutado de la semana lejos de responsabilidades. Me contó sobre los restaurantes elegantes donde habían comido, los hoteles de lujo donde se habían quedado, las actividades caras que habían disfrutado. Todo financiado con el dinero que yo les había dado, dinero que había salido de mis modestos ahorros mientras ellos vivían como millonarios por una semana. Fue exactamente lo que necesitábamos, mamá, me dijo. Carmen está como nueva. Y doña Esperanza dice que fue el mejor viaje de su vida. Una pausa. Y trajimos algunos regalitos para ti. Nada muy grande, pero pensamos en ti. Regalitos. Después de gastar 3,000 pesos de mi dinero en su viaje lujoso, habían pensado en traerme algunos regalitos. La ironía era tan clara que casi me hizo reír, pero en lugar de reír, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Era la calma que viene cuando finalmente ves una situación con total claridad, cuando ya no hay ilusiones que mantengan. «Qué considerados», les dije. «Gracias. ¿Quieres que pasemos mañana para dártelos?», preguntó Francisco. «Claro», respondí. «Será bueno verlos». Pero lo que Francisco no sabía era que esa visita sería muy diferente a todas las anteriores, porque la María Guadalupe que lo recibiría ya no sería la misma mujer que había permitido que la trataran como un banco humano durante años. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi jardín bajo las estrellas y pensé en José. Casi podía escuchar su voz diciéndome que era hora de honrar la mujer fuerte que él había amado durante 38 años. Era hora de recordar quién era María Guadalupe Hernández antes de convertirse en alguien que existía solo para satisfacer las necesidades de otros. El sábado por la mañana desperté con una sensación extraña, como si hubiera dormido profundamente por primera vez en años. Era como si durante la semana pasada hubiera estado despertando gradualmente de un sueño largo y confuso, y ahora finalmente estuviera completamente alerta. Sabía que Francisco y Carmen vendrían por la tarde a traerme los regalitos de su viaje, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía ansiosa por su visita. Al contrario, me sentía preparada. Después del desayuno, comencé a hacer algo que nunca había hecho antes. Preparé meticulosamente lo que iba a decirles. Durante años, había dejado que nuestras conversaciones fluyeran según el humor y las necesidades de ellos, reaccionando a sus demandas en lugar de establecer mi propia agenda. Pero hoy sería diferente. Hoy tendría mi propio plan. Primero, saqué todos los recibos y comprobantes de los préstamos que le había hecho a Francisco durante los últimos 2 años. Los había estado guardando sin darme cuenta, quizás porque alguna parte de mí siempre supo que algún día los necesitaría. Los organicé cronológicamente y calculé no solo el capital, sino también los intereses que habría ganado ese dinero si lo hubiera puesto en una cuenta de ahorros. El total me sorprendió incluso a mí, 25,400 pesos. Después, llamé al banco y confirmé la cita que había hecho para el lunes por la mañana. Iba a transferir todo mi dinero a la nueva cuenta que solo estaría a mi nombre. También confirmé mi cita con el abogado para el martes, donde actualizaríamos mi testamento y mis documentos legales. No porque tuviera planes inmediatos de morir, sino porque quería asegurarme de que mis decisiones sobre mi propio dinero y mis propias cosas fueran respetadas. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Era muy temprano para Francisco, así que me sorprendí al encontrar a Lupita en mi puerta, sola y con los ojos rojos de haber llorado.
Mi corazón se apretó inmediatamente. Mi nieta nunca venía a visitarme sin avisar, y nunca la había visto tan alterada. «Abuelita», me dijo con voz temblorosa, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». La abracé y la llevé a la cocina, donde le preparé su chocolate caliente favorito. Lupita se sentó en la mesa donde tantas veces habíamos hecho tareas juntas cuando era más pequeña, y por un momento parecía otra vez esa niña de 8 años que me contaba todos sus secretos. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté con ternura. Lupita tomó aire profundo antes de hablar. «Abuelita, anoche escuché a mis papás hablando sobre ti. Estaban discutiendo y dijeron cosas horribles». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Mi mamá dijo que ya era hora de que pusieras límites con tu dinero, que no podías seguir siendo el banco familiar para siempre. Y mi papá dijo que no entendía por qué de repente te habías puesto difícil con el tema del préstamo». Mi corazón se partió al escuchar que Francisco había descrito mi pedido de respeto básico como ponerme difícil, pero continué escuchando a Lupita. Y luego mi mamá dijo algo que me molestó mucho. Dijo que tenían que encontrar una manera de manejarte mejor porque no podían permitirse perder su fuente de ingresos adicional. Lupita me miró con una tristeza que ninguna adolescente debería sentir. «Abuelita, ¿es verdad que mis papás solo te buscan cuando necesitan dinero?». La pregunta directa de mi nieta me obligó a enfrentar una verdad que había estado evitando incluso en mis propias reflexiones. ¿Cuándo había sido la última vez que Francisco me había visitado solo para pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo había sido la última vez que había llamado solo para preguntarme cómo estaba? No podía recordarlo. «Lupita», le dije tomando sus manos, «a veces los adultos perdemos el rumbo de lo que realmente importa. Tu papá me ama, pero creo que se ha olvidado de cómo demostrarlo. Pero eso no está bien, abuelita. Tú siempre has estado ahí para nosotros. Cuando yo era pequeña y mis papás trabajaban hasta tarde, tú me cuidabas. Cuando tuve neumonía el año pasado, tú fuiste la que me llevó al hospital porque mi mamá estaba en una junta de trabajo. Tú has hecho tanto por nuestra familia y ellos solo te ven como...». Se detuvo, no queriendo decir las palabras crueles que había escuchado. «Como una fuente de dinero», terminé por ella. Lupita asintió con tristeza. «Y eso me da mucha rabia, abuelita, porque tú eres la persona más generosa y amorosa que conozco y mereces ser tratada con respeto». Las palabras de mi nieta me llenaron tanto de orgullo como de determinación. Si una adolescente de 16 años podía ver claramente lo que estaba pasando, ¿cómo era posible que un hombre de 42 años, mi propio hijo, no pudiera verlo? «Lupita», le dije, «quiero que sepas que pase lo que pase entre tus papás y yo, tú siempre serás mi nieta querida. Nada va a cambiar eso. Pero también quiero que sepas que a veces los abuelos tienen que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes». Ella me miró con esos ojos inteligentes que siempre me habían recordado a Francisco cuando era niño. «¿Vas a dejar de prestarles dinero? Voy a dejar de permitir que me traten como si mi único valor fuera mi cuenta bancaria», respondí con honestidad. Lupita se quedó conmigo hasta el mediodía, ayudándome a organizar algunas fotografías viejas y contándome sobre la escuela y sus planes para la universidad. Era maravilloso pasar tiempo con ella sin las tensiones habituales de las reuniones familiares, sin Carmen supervisando cada conversación y Francisco apurado por irse. Por primera vez en mucho tiempo me sentí como una abuela verdadera, no como una obligación familiar. Cuando Lupita se fue, me quedé con una sensación de claridad aún mayor. No se trataba solo de Francisco y Carmen. Se trataba de enseñarle a la siguiente generación, a mi propia nieta, qué tipo de relaciones eran aceptables y cuáles no. Qué tipo de ejemplo le estaba dando si permitía que sus padres me faltaran al respeto. ¿Qué le estaba enseñando sobre su propio valor como mujer si no defendía el mío? A las 3 de la tarde, Francisco y Carmen llegaron con sus regalitos. Traían una bolsa pequeña con algunos dulces regionales del lugar donde habían vacacionado y una camiseta con el nombre del destino turístico. Regalos que probablemente habían costado menos de 100 pesos, comprados en el aeropuerto como una ocurrencia de último momento. «Mamá», Francisco me saludó con esa alegría forzada que había aprendido a reconocer cuando tenía alguna petición pendiente. «Te ves muy bien. ¿Has bajado de peso?».
Carmen me dio un beso en la mejilla que se sintió más como un cumplimiento de protocolo que como una muestra genuina de afecto. María Guadalupe, me dijo, esperamos que te gusten las cositas que te trajimos. No pudimos traer mucho porque las maletas estaban llenas, pero pensamos en ti. Los invité a pasar y les serví café. Durante los primeros minutos, Francisco me contó más detalles sobre el viaje. Los restaurantes caros donde habían comido, los espectáculos que habían visto, las compras que Carmen había hecho. Cada detalle era un recordatorio de cómo habían gastado mi dinero en lujos, mientras yo me quedaba en casa contando cada peso. Fue exactamente lo que necesitábamos, repitió Francisco. A veces uno no se da cuenta de lo estresado que está hasta que se toma unas vacaciones verdaderas. Me alegra que hayan disfrutado, les dije con sinceridad. ¿Y cómo están las finanzas? ¿Pudieron pagar todo sin problemas? Francisco y Carmen intercambiaron una mirada rápida. Era obvio que no habían esperado que yo preguntara sobre el dinero de manera tan directa. Normalmente, yo nunca mencionaba el tema de los pagos. Simplemente asumía que eventualmente me devolverían lo que me debían. Bueno, Francisco comenzó con cierta incomodidad. En realidad queríamos hablar contigo sobre eso. El viaje resultó siendo un poco más caro de lo que pensamos, y con los gastos extras, bueno, vamos a necesitar un poco más de tiempo para pagarte. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Tal vez unos meses, Carmen intervino. Pero no te preocupes, te vamos a pagar con intereses para compensar la espera. Intereses. Después de 2 años de no pagarme nada de los préstamos anteriores, ahora me ofrecían intereses por el dinero nuevo. La ironía era tan absurda que casi me hizo sonreír. Entiendo, les dije, y supongo que los otros préstamos también van a tomar más tiempo. Otra mirada incómoda entre ellos. Francisco se aclaró la garganta. Mamá, sobre eso, Carmen y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si consideráramos esos préstamos anteriores como, bueno, como regalos familiares. Después de todo, somos familia, y tú siempre has sido muy generosa con nosotros. Ahí estaba. Finalmente, habían dicho lo que yo ya sabía que estaban pensando. Los 25.400 pesos que me debían simplemente desaparecerían, reclasificados como generosidad familiar, sin ninguna consulta conmigo. Mi dinero, ganado con años de trabajo y ahorro cuidadoso, se convertiría en su derecho simplemente porque éramos familia. Francisco, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Tú recuerdas qué día fue el martes de la semana pasada? Él me miró confundido por el cambio de tema. ¿El martes? No, no me acuerdo de nada especial. Fue mi cumpleaños, mi 68º cumpleaños. Esta vez la incomodidad fue palpable. Carmen se enderezó en su silla, claramente preparándose para una conversación incómoda. Francisco se veía genuinamente apenado, pero también molesto por lo que obviamente consideraba un tema irrelevante para la discusión sobre el dinero. Mamá, ya te pedí perdón por eso. He estado muy ocupado y se me olvidó. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿No tiene nada que ver?, repetí. Francisco, me llamaste el día de mi cumpleaños, no para felicitarme, sino para pedirme dinero para las vacaciones de tu esposa y tu suegra. ¿Te parece que eso no tiene nada que ver? Carmen intervino con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero que en realidad sonaba condescendiente. María Guadalupe, entendemos que te sientas mal por lo del cumpleaños, pero no podemos cambiar el pasado. Lo importante es que Francisco se disculpó y que ahora estamos aquí, pasando tiempo contigo. ¿Pasando tiempo conmigo?, pregunté. Carmen, en los 5 años que llevamos siendo familia política, ¿cuántas veces has venido a mi casa solo para visitarme sin necesitar algo específico? Ella parpadeó varias veces, claramente no esperando una pregunta tan directa. Bueno, yo siempre estoy muy ocupada con el trabajo y... La respuesta es nunca, completé por ella. Nunca has venido solo para pasar tiempo conmigo. Y Francisco, ¿cuántas veces en el último año me has llamado solo para preguntarme cómo estoy, sin pedirme ningún favor? Francisco se estaba poniendo molesto. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con estas preguntas? Sabes que te quiero, pero no puedo estar llamándote todo el tiempo. Tengo mi propia vida, mi trabajo, mi familia. Tienes razón, les dije. Tienes tu propia vida, tu trabajo, tu familia. Y yo también tengo mi propia vida, mis propias necesidades, mis propios sentimientos.
Pero en algún momento, nuestra relación se convirtió en algo unidireccional. Yo doy, ustedes reciben. Yo me adapto, ustedes exigen. Yo perdono, ustedes olvidan. Carmen se enderezó más en su silla, asumiendo esa postura defensiva que adoptaba cuando se sentía criticada. María Guadalupe, creo que estás exagerando. Nosotros no te exigimos nada. Solo te pedimos ayuda ocasionalmente porque sabemos que eres una persona generosa. ¿Ocasionalmente? Saqué la carpeta donde había organizado todos los recibos y comprobantes. Déjame leerles la lista de ayuda ocasional de los últimos 2 años. Comencé a leer cronológicamente cada préstamo, cada cantidad, cada fecha. Francisco y Carmen se veían cada vez más incómodos a medida que la lista continuaba. Cuando terminé, el silencio en la sala era tenso. En total, concluí, son 25.400 pesos que me deben. Dinero que salió de mi modesta pensión y de los ahorros que tu padre y yo acumulamos durante años de trabajo. Francisco se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. Mamá, yo no sabía que estuvieras llevando una cuenta tan detallada. Si hubiera sabido que te molestaba tanto, habríamos manejado las cosas diferente. No me molesta prestar dinero a mi familia cuando hay una verdadera necesidad, le expliqué. Me molesta ser vista únicamente como una fuente de recursos. Me molesta que mi único valor para ustedes sea mi cuenta bancaria. Carmen finalmente perdió la compostura que había estado manteniendo. Eso no es justo, María Guadalupe. Nosotros te valoramos como familia. Pero también es cierto que tú tienes más dinero del que necesitas. Y nosotros tenemos gastos que a veces superan nuestros ingresos. No hay nada malo en que la familia se ayude mutuamente. ¿Ayuda mutua?, pregunté. Carmen, ¿qué me han dado ustedes a mí en estos 5 años? ¿Cuándo me han ayudado con algo? ¿Cuándo han estado ahí para mí cuando los he necesitado? Ella no tenía respuesta, porque la respuesta era obvia. Nunca. En 5 años de ser parte de mi familia, Carmen nunca había hecho nada por mí que no fuera estrictamente necesario para mantener las apariencias sociales. Francisco trató de rescatar la situación. Mamá, nosotros te damos nuestra compañía, te incluimos en las reuniones familiares. Lupita te visita. Francisco, lo interrumpí. Lupita me visita porque ella quiere, no porque ustedes me la traigan. Y en cuanto a incluirme en las reuniones familiares, la mayoría de las veces me siento como una extraña en mi propia sala. Se hizo un silencio largo. Por primera vez en años, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Ya no estaba fingiendo que todo estaba bien. Ya no estaba minimizando mi propio dolor para evitar conflictos. Estaba siendo completamente honesta sobre cómo me sentía y cómo me habían tratado. Carmen fue la primera en hablar, y su voz tenía un filo que raramente mostraba delante de Francisco. Bueno, María Guadalupe, si así es como te sientes, tal vez deberíamos repensar toda esta dinámica familiar. Tal vez sería mejor si todos tuviéramos más independencia. Era una amenaza velada, pero yo ya no me sentía intimidada por la posibilidad de perder contacto con ellos. En cierta forma, ya los había perdido hace mucho tiempo. Lo que tenía ahora era solo una versión distorsionada de lo que debería ser una familia. Estoy de acuerdo, les dije con serenidad. Creo que todos necesitamos más independencia. Francisco me miró alarmado. Claramente no había esperado que yo aceptara la sugerencia de Carmen. Mamá, no tienes que tomar decisiones drásticas. Podemos hablar sobre esto y encontrar un punto medio. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, ya tomé mis decisiones. A partir de mañana, voy a abrir una nueva cuenta bancaria que solo estará a mi nombre. También voy a actualizar mi testamento y mis documentos legales. Ya no habrá más préstamos. Ya no habrá más ayuda ocasional. Ya no habrá más reuniones donde me siento invisible en mi propia casa. Carmen se puso de pie abruptamente. Perfecto. Si eso es lo que quieres, está bien por nosotros. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes cuando cambies de opinión. No voy a cambiar de opinión, le respondí. Y las cosas nunca volverán a ser como antes, porque antes no estaba funcionando para mí. Francisco también se levantó, claramente confundido y molesto por cómo había terminado la conversación. Mamá, espero que reflexiones sobre lo que estás haciendo. Una familia no puede funcionar con este tipo de resentimientos. Tienes razón, concordé.
Una familia no puede funcionar con resentimientos. Tampoco puede funcionar cuando uno de los miembros es visto solo como un recurso a explotar, en lugar de como una persona a amar y respetar. Se fueron esa tarde sin los abrazos habituales, sin las promesas vacías de visitarme pronto, sin la farsa de normalidad que habíamos estado manteniendo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, una despedida con Francisco había sido completamente honesta. Esa noche me senté en mi jardín y sentí una paz extraña. No era la paz de la resolución, sino la paz de la verdad finalmente expresada. Ya no tenía que pretender que estaba feliz con migajas de afecto a cambio de mi apoyo incondicional. Ya no tenía que fingir que no veía cómo me estaban usando. José había estado en lo cierto cuando me dijo que había personas que veían el amor como una competencia. Pero lo que él no había podido ver era que a veces la única forma de ganar esa competencia era dejar de jugar el juego. Al día siguiente comenzaría una nueva fase de mi vida, una fase donde María Guadalupe Hernández volvería a ser la protagonista de su propia historia, no un personaje secundario en las vidas de otros. El lunes por la mañana desperté con una sensación que no había experimentado en años, la emoción de tener control sobre mi propia vida. Era como si hubiera estado viviendo en una casa con todas las ventanas cerradas y finalmente hubiera abierto las cortinas para dejar entrar la luz del sol. Tenía 3 citas importantes ese día que marcarían oficialmente el comienzo de mi nueva vida independiente. Mi primera parada fue el banco a las 9 de la mañana. La señorita Patricia, la ejecutiva que me había estado ayudando con los trámites, me recibió con una sonrisa profesional que se volvió más cálida cuando le expliqué que estaba tomando control total de mis finanzas después de años de permitir que otros las manejaran. «Señora Hernández», me dijo mientras procesaba los documentos para mi nueva cuenta, «me da mucho gusto ver a una mujer de su edad tomando estas decisiones tan importantes. Muchas personas mayores permiten que sus hijos manejen su dinero, pero no siempre es la mejor opción». Sus palabras me confirmaron que mi situación no era única. Probablemente había muchas otras mujeres de mi edad que habían permitido que sus familias las explotaran financieramente, pensando que era normal, que era lo que se esperaba de una madre amorosa. «¿Cuánto dinero vamos a transferir a la nueva cuenta?», me preguntó Patricia. «Todo», le respondí con firmeza. «Cada peso que tengo va a estar en una cuenta que solo esté a mi nombre». Patricia revisó mi cuenta anterior y levantó las cejas ligeramente al ver el monto. «Son 43,500 pesos. ¿Está segura de que quiere transferir todo? Algunas personas prefieren mantener una cuenta conjunta para gastos familiares». «Estoy completamente segura», le confirmé. «Ya no habrá gastos familiares que no sean exclusivamente míos». Mientras esperaba que se procesaran los documentos, pensé en todas las veces que había ido a ese mismo banco a retirar dinero para Francisco, siempre con una mezcla de orgullo por poder ayudar a mi hijo y una pequeña punzada de preocupación por mi propio futuro financiero. Pero había silenciado esas preocupaciones, diciéndome que una buena madre siempre pone a su familia antes que a sí misma. Ahora me daba cuenta de lo equivocada que había estado. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes y responsables. Una buena madre no permite que la exploten, porque al hacerlo les está enseñando que está bien faltar el respeto a las personas que los aman. Había tardado 68 años en entender esa lección, pero finalmente la había aprendido. Patricia me entregó mi nueva tarjeta de débito y la libreta de la cuenta nueva. «Señora Hernández», me dijo con una sonrisa sincera, «espero que disfrute mucho de esta nueva etapa de independencia financiera». Salí del banco sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Mi dinero ahora era verdaderamente mío, no una cuenta familiar a la que otros tenían acceso emocional, aunque no legal. Mi segunda cita era con el abogado que Rosa me había recomendado. El licenciado Martínez era un hombre de unos 50 años, con una oficina modesta pero ordenada, que me recibió con la seriedad profesional que esperaba, pero también con una calidez humana que me tranquilizó. «Señora Hernández», me dijo después de escuchar mi historia, «lamento mucho lo que ha pasado con su familia. Desafortunadamente, el abuso financiero de personas mayores por parte de familiares es más común de lo que la gente piensa.
Le expliqué que quería actualizar completamente mi testamento, cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida y establecer directivas claras sobre mis cuidados médicos en caso de que alguna vez no pudiera tomar mis propias decisiones. ¿Quiere excluir completamente a su hijo de su testamento?, me preguntó. La pregunta me hizo pausar. A pesar de todo lo que había pasado, Francisco seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había criado con tanto amor, el joven que había visto graduarse con tanto orgullo. No completamente, le respondí después de reflexionar, pero quiero que la mayor parte de mis bienes vayan a mi nieta Lupita y quiero establecer condiciones para cualquier herencia que Francisco pueda recibir. El licenciado Martínez asintió comprensivamente. Podemos establecer un fideicomiso que garantice que Lupita tenga acceso a fondos para su educación universitaria y para establecerse como adulta independiente. Y podemos incluir una cláusula que especifique que Francisco solo puede recibir su herencia si cumple con ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté. Por ejemplo, que haya mantenido una relación respetuosa con usted durante un periodo determinado, que haya demostrado responsabilidad financiera personal o que haya devuelto las deudas pendientes que tiene con usted. La idea me pareció perfecta. No era venganza, era responsabilidad. Si Francisco quería beneficiarse de mi trabajo y ahorro de toda una vida, tendría que demostrar que había aprendido a valorar tanto el dinero como a la persona que se lo había dado. También quiero establecer un poder legal para mi hermana Rosa, le dije. Si alguna vez no puedo tomar mis propias decisiones médicas o financieras, quiero que sea ella quien las tome, no mi hijo. El licenciado Martínez tomó notas detalladas y me explicó todos los documentos que tendríamos que preparar. Me sentiría mucho más tranquila sabiendo que mis decisiones serían respetadas, incluso si algún día no pudiera defenderlas personalmente. Salí de la oficina del abogado, sintiéndome protegida de una manera que no había experimentado desde la muerte de José. Por primera vez en años, tenía un plan legal sólido que garantizaba que mis decisiones serían respetadas y que nadie podría aprovecharse de mí en el futuro. Mi tercera cita del día era con el padre Miguel. Había decidido hablar con él sobre todos los cambios que estaba haciendo, no porque necesitara su permiso, sino porque valoraba su perspectiva espiritual y quería asegurarme de que mis decisiones estuvieran alineadas con mis valores más profundos. Nos encontramos en la pequeña cafetería junto a la iglesia, donde a menudo había ido a reflexionar durante los momentos más difíciles después de la muerte de José. El padre Miguel pidió té de manzanilla para ambos y me escuchó con paciencia mientras le contaba sobre las decisiones que había tomado ese día. María Guadalupe, me dijo cuando terminé de hablar, creo que has tomado decisiones muy sabias. Hay una diferencia entre ser una madre amorosa y ser una madre que permite que la exploten. El amor verdadero a veces requiere límites firmes. Pero padre, le confesé, hay momentos en que me siento culpable. ¿Y si Francisco realmente me necesita y yo no estoy ahí para él? El padre Miguel sonrió con esa sabiduría que viene de años de aconsejar a feligreses en crisis. Hija, Francisco es un hombre adulto de 42 años, con un trabajo estable y una familia propia. Si te necesita, puede ganarse tu apoyo demostrando respeto y consideración, como haría cualquier persona que valora una relación. Sus palabras me tranquilizaron. Tenía razón. Yo no estaba abandonando a Francisco. Estaba estableciendo condiciones normales y saludables para nuestra relación. Condiciones que cualquier persona razonable podría cumplir fácilmente. Esa noche, después de un día lleno de decisiones importantes, me senté en mi jardín a disfrutar de la paz del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que sonara el teléfono con alguna petición urgente. No estaba preocupándome por cuánto dinero tendría que prestar la próxima semana. No estaba planeando cómo complacer a personas que claramente no valoraban mis esfuerzos. El martes pasó tranquilamente. Dediqué el día a cosas que no había hecho en años. Leí un libro completo, cuidé mis plantas, llamé a amigas que había descuidado por estar siempre disponible para las emergencias familiares de Francisco. Era sorprendente cuánto tiempo libre tenía cuando no estaba constantemente preocupada por las necesidades de otros. El miércoles por la mañana, Francisco me llamó. Su voz sonaba tensa,
muy diferente al tono casual que había usado durante años cuando me pedía favores. «Mamá», me dijo sin preámbulos, «necesitamos hablar. ¿Puedo pasar a verte esta tarde?» «Por supuesto», le respondí. «Estaré en casa». Cuando Francisco llegó ese miércoles por la tarde, inmediatamente noté que venía solo. Carmen no lo acompañaba, lo cual era inusual, porque ella siempre se aseguraba de estar presente en cualquier conversación que pudiera involucrar dinero o decisiones familiares importantes. «¿Dónde está Carmen?», le pregunté mientras le servía café. Francisco se removió incómodamente en su silla. «Está en casa. Pensé que era mejor que habláramos solos esta vez». Me senté frente a él, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Era obvio que había estado perdiendo el sueño desde nuestra última conversación. «Mamá», comenzó, «he estado pensando mucho sobre lo que hablamos el sábado y creo que necesito disculparme contigo». Sus palabras me sorprendieron. En los 5 años desde la muerte de José, Francisco raramente había admitido estar equivocado sobre algo, especialmente cuando se trataba de su relación conmigo. «Tienes razón sobre muchas cosas», continuó. «Me di cuenta de que hemos estado tratándote como si fueras nuestro banco personal, y eso no está bien. También me di cuenta de que no he sido un buen hijo contigo desde que papá murió». Sentí una mezcla de alivio y cautela. Era bueno escuchar que Francisco finalmente reconocía los problemas, pero también sabía que reconocer un problema y estar dispuesto a cambiar verdaderamente eran 2 cosas muy diferentes. «¿Qué te hizo darte cuenta de esto?», le pregunté. Francisco suspiró profundamente. «Varias cosas. Primero, Lupita me dijo algunas verdades muy duras sobre cómo te hemos estado tratando. También hablé con mi compadre Roberto sobre la situación, y él me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente». «¿Qué te dijo Roberto?». Me preguntó cuándo había sido la última vez que te había visitado solo para pasar tiempo contigo, sin necesitar nada. Me preguntó cuánto dinero te debía y si tenía planes concretos de pagarte. Me preguntó cómo me sentiría si mis propios hijos me trataran como yo te he estado tratando a ti». Francisco se pasó las manos por el cabello, un gesto que había tenido desde niño cuando estaba nervioso. Las respuestas a todas esas preguntas me hicieron ver que me había convertido en alguien que no me gusta. Era alentador escuchar que Francisco estaba reflexionando seriamente sobre su comportamiento, pero yo había aprendido a no dejarme llevar por las promesas fáciles. Había escuchado disculpas antes, seguidas por los mismos patrones de comportamiento. «Francisco», le dije con cuidado, «agradezco que reconozcas estos problemas, pero necesito que entiendas que las disculpas solas no van a reparar 5 años de sentirme invisible en mi propia familia». «Lo entiendo», respondió rápidamente. «Por eso quiero hablar contigo sobre un plan concreto para cambiar las cosas». Me sorprendió que hubiera pensado en un plan específico. Normalmente, sus disculpas eran generales y vagas, sin compromisos concretos para el cambio. «Primero», comenzó, «quiero pagarte todo el dinero que te debo. Roberto me ayudó a calcular exactamente cuánto es, incluyendo intereses. Son 26,800 pesos. No tengo todo ese dinero ahora mismo, pero quiero establecer un plan de pagos mensual que puedas ver y verificar». Saqué una libreta de mi mesa de centro. «Te escucho. Puedo pagarte 1,500 pesos cada mes, empezando este viernes. Eso significa que en menos de 2 años te habré pagado todo lo que te debo». Era un comienzo, pero yo quería ver qué más había pensado. «Segundo», continuó, «quiero establecer una rutina regular de visitarte que no tenga nada que ver con dinero o favores. Me gustaría venir a almorzar contigo todos los domingos, solo para pasar tiempo juntos como solíamos hacer cuando yo era joven». «¿Y Carmen?», pregunté. «¿Ella está de acuerdo con estos planes?». Francisco vaciló por primera vez desde que había comenzado a hablar. «Carmen y yo hemos tenido algunas conversaciones difíciles sobre esto. Ella no está completamente feliz con los cambios, pero entiende que nuestra relación contigo necesita mejorar». Su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera fuente de resistencia al cambio. Carmen no había tenido una transformación del corazón. Simplemente se había dado cuenta de que su estrategia anterior ya no estaba funcionando. «Francisco», le dije directamente, ¿estas decisiones son tuyas o son compromisos que Carmen te ha permitido hacer para mantener el acceso a mi dinero en el futuro? Mi pregunta claramente lo incomodó,
pero pensé por un momento antes de responder. Mamá, no voy a mentirte. Carmen no entiende por qué esto es tan importante para mí. Ella piensa que estás siendo demasiado sensible y que eventualmente se te pasará el enojo. Pero yo me di cuenta de algo. He estado viviendo según las expectativas de Carmen durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser un buen hijo. Esta admisión era más honesta de lo que había esperado. Al menos Francisco estaba reconociendo que había permitido que su esposa dictara la relación con su madre. ¿Y qué vas a hacer sobre eso?, le pregunté. Voy a empezar a tomar mis propias decisiones sobre mi relación contigo, independientemente de lo que Carmen piense al respecto. Ella puede participar si quiere ser respetuosa, pero ya no va a poder vetar mi relación con mi madre. Sus palabras sonaban prometedoras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Francisco, aprecio lo que me estás diciendo, pero necesitas entender que las cosas no pueden volver a ser como antes de la noche a la mañana. He tomado decisiones importantes sobre mi vida que no voy a cambiar solo porque tú hayas tenido una revelación. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó con cierta preocupación. Le expliqué sobre mi nueva cuenta bancaria, sobre los cambios en mi testamento, sobre el poder legal que le había dado a Rosa. Francisco escuchó todo en silencio y pude ver en su expresión que finalmente estaba entendiendo la seriedad de la situación. Mamá, me dijo cuando terminé, ¿hay algo que pueda hacer para recuperar tu confianza? Sí, le respondí. Puedes demostrarme con acciones consistentes durante un periodo prolongado que valoras nuestra relación por lo que es, no por lo que te puede dar. Puedes tratarme con el respeto que le darías a cualquier persona que amas. Y puedes enseñarle a tu esposa que yo no soy opcional en tu vida. Francisco asintió seriamente. Te voy a demostrar que puedo cambiar. ¿Y sobre Carmen? Ella va a tener que aprender a respetarte o va a tener que lidiar con las consecuencias de no hacerlo. Esa tarde, después de que Francisco se fue, sentí una mezcla compleja de emociones. Había esperanza en sus palabras, pero también sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de mantener. El verdadero test sería ver si Francisco podía sostener estos cambios cuando Carmen ejerciera presión para volver a los viejos patrones. El viernes, tal como había prometido, Francisco llegó con 1,500 pesos en efectivo. No vino con Carmen y no pidió nada a cambio. Simplemente me entregó el dinero. Me dio un recibo escrito a mano con la fecha y el monto, y me dijo que volvería el próximo mes con el siguiente pago. Gracias, le dije, genuinamente sorprendida de que hubiera cumplido tan rápidamente con su promesa. No me agradezcas, respondió. Esto es lo mínimo que debería haber estado haciendo desde hace años. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, nervioso, casi suplicante. María Guadalupe, me dijo. Me preguntaba si podríamos almorzar juntas esta semana. Solo nosotras dos. Me gustaría hablar contigo sobre algunas cosas. La invitación me sorprendió completamente. En 5 años de ser familia política, Carmen nunca había iniciado contacto conmigo para nada que no fuera estrictamente necesario para las apariencias familiares. Por supuesto, le respondí, curiosa por saber qué había motivado este cambio súbito. Nos encontramos el martes siguiente en un restaurante pequeño cerca de mi casa. Carmen llegó 5 minutos tarde, algo inusual para alguien que normalmente era muy puntual. También se veía nerviosa, lo cual era completamente diferente a la confianza fría que normalmente proyectaba. Después de ordenar nuestras comidas, Carmen fue directa al punto. María Guadalupe, sé que hemos tenido nuestras diferencias y quiero disculparme por mi parte en los problemas que hemos tenido. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esta conversación varias veces antes de venir. Pero decidí escuchar antes de juzgar. Francisco me ha hecho ver que no he sido tan respetuosa contigo como debería haber sido, continuó. Y me doy cuenta de que eso ha afectado no solo nuestra relación, sino también la relación de Francisco contigo. ¿Qué específicamente te ha hecho darte cuenta de esto?, le pregunté. Carmen vaciló, claramente incómoda con la pregunta directa. Bueno, Francisco ha estado muy estresado últimamente, y cuando hablamos sobre por qué, me di cuenta de que él se siente culpable por cómo te hemos tratado. Interesante. No se había dado cuenta por una reflexión propia sobre su comportamiento,
sino porque el estrés de Francisco estaba afectando su comodidad en casa. Carmen, le dije con calma, agradezco que hayas venido a hablar conmigo, pero necesito que seas honesta. ¿Estás aquí porque genuinamente quieres mejorar nuestra relación? ¿O estás aquí porque Francisco está presionándote para que arregles las cosas conmigo? Por primera vez desde que la conocía, Carmen se veía completamente desarmada. La pregunta había ido directo al corazón de sus motivaciones, y ambas sabíamos cuál era la respuesta real. Un poco de ambas, admitió finalmente. Francisco me ha dejado claro que las cosas tienen que cambiar, pero también me he dado cuenta de que tal vez he sido más dura contigo de lo necesario. Era un comienzo de honestidad, aunque no era exactamente la epifanía emocional que habría preferido escuchar. Carmen, le dije, voy a ser directa contigo, porque creo que la honestidad es la única base sobre la cual podemos construir cualquier tipo de relación. Durante 5 años me has tratado como si yo fuera un obstáculo en tu matrimonio en lugar de la madre del hombre que amas. Has hecho que me sienta como una extraña en mi propia familia y has permitido que Francisco me vea principalmente como una fuente de recursos financieros. Carmen bajó la mirada, claramente incómoda con la franqueza de mis palabras. Si genuinamente quieres cambiar las cosas, continué, va a requerir más que una disculpa y algunas visitas obligatorias. Va a requerir que reconozcas que yo tengo un lugar legítimo e importante en la vida de Francisco, y que ese lugar no amenaza tu matrimonio a menos que tú permitas que lo haga. Carmen asintió lentamente. Entiendo lo que me estás diciendo, y tienes razón sobre muchas cosas. Supongo que siempre he visto a las suegras como complicaciones, pero Francisco me ha hecho ver que tú no eres solo su suegra, eres su madre, y él te ama. Era un pequeño progreso, pero era algo. El almuerzo continuó con una conversación más cómoda, y por primera vez Carmen me preguntó sobre mi vida, mis intereses, mis planes. No eran preguntas profundas, pero eran un intento genuino de conocerme como persona, en lugar de simplemente tolerarme como una obligación familiar. Cuando nos despedimos, Carmen me dijo, María Guadalupe, sé que no puedo cambiar el pasado, pero me gustaría intentar construir algo mejor para el futuro. Estoy dispuesta a intentarlo, le respondí. Pero va a tomar tiempo y va a requerir consistencia de tu parte. Esa noche, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en solo unas semanas. Francisco estaba haciendo un esfuerzo real por reparar nuestra relación, y ahora incluso Carmen estaba reconociendo que había problemas que necesitaban arreglarse. Pero lo más importante era que ya no me sentía desesperada por su aprobación. Las disculpas eran bienvenidas. Los cambios de comportamiento serían apreciados, pero mi felicidad y mi sentido de valor ya no dependían de si ellos me aceptaban o no. Había recuperado mi propia dignidad, y eso era algo que nadie podía quitarme nunca más. 6 meses han pasado desde que tomé las decisiones que cambiaron mi vida para siempre. Cada mañana despierto en mi casa con una tranquilidad que no había sentido en años. Ya no hay esa ansiedad constante de estar esperando la próxima petición, la próxima emergencia financiera, la próxima vez que tendría que elegir entre mi bienestar y las demandas de otros. Francisco cumplió su palabra. Cada mes llega puntualmente con su pago, y cada domingo viene a almorzar conmigo. Al principio, nuestras conversaciones eran forzadas, como si ambos estuviéramos aprendiendo a conocernos otra vez. Pero gradualmente, he comenzado a ver destellos del hijo que crié, del joven que solía contarme sus sueños y preocupaciones antes de que Carmen lo convenciera de que esas conversaciones eran inapropiadas para un hombre casado. Carmen también ha hecho esfuerzos. No hemos desarrollado una amistad profunda, pero ahora existe un respeto mutuo que antes no teníamos. Me saluda genuinamente cuando viene con Francisco. Me pregunta sobre mi semana, y por primera vez en 5 años siento que me ve como una persona y no como un obstáculo. Lupita sigue siendo mi alegría más grande. Ahora viene a visitarme no solo los fines de semana, sino también entre semana cuando necesita un lugar tranquilo para estudiar. Hemos comenzado a cocinar juntas y le estoy enseñando las recetas tradicionales que mi madre me enseñó a mí. Es hermoso ver cómo sus ojos brillan cuando le cuento historias de la familia, historias que ahora puede valorar porque ve a su abuela como una mujer fuerte y no como una víctima silenciosa.
Lo más importante que he aprendido en estos meses es que el amor verdadero no requiere sacrificio de la dignidad propia. Durante años confundí ser una buena madre con ser una madre que permitía cualquier cosa. Pensé que amar incondicionalmente significaba aceptar cualquier comportamiento. Pero ahora entiendo que el amor más profundo a veces requiere límites firmes, porque solo cuando nos respetamos a nosotros mismos podemos enseñar a otros cómo respetarnos. Mi relación con Francisco no es la misma que antes, y está bien así. Ya no soy la madre que dice sí a todo sin cuestionar. Ahora soy una mujer que ama a su hijo, pero que también se ama a sí misma. Él ha tenido que aprender a ganarse mi tiempo y mi apoyo, y ese proceso lo ha hecho valorar más nuestra relación. Las tardes las paso en mi jardín, cuidando las flores que José plantó años atrás. A veces me siento en la misma silla donde solía llorar por sentirme invisible, pero ahora esas lágrimas han sido reemplazadas por una sonrisa serena. He aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto propio. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Rosa me visita cada miércoles y nos reímos recordando cómo me veía hace unos meses, arrastrando los pies por la vida como si fuera una carga para todos. Lupe, me dice siempre, recuperaste tu brillo. Y tiene razón. He recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, la alegría de vivir mi propia vida. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo. A veces, el mayor comienzo es el respeto que decidimos exigir para nosotros mismos.